Para iniciar esta exploración a fondo de hoy, quiero invitar a quienes nos escuchen a visualizar una imagen muy específica. Una imagen que dice mucho, por cierto. Exacto, es como la portada conceptual de nuestro tema. A ver, imaginen dos figuras sólidas de trazos bastante gruesos. Una es de un azul profundo y la otra es de un amarillo muy brillante. Colores que contrastan bastante. Sí, muchísimo. Y estas dos figuras están fundidas en un abrazo sumamente estrecho, tan unido que juntas forman una especie de triángulo, o bueno, quizá una letra A mayúscula muy ancha y con una base inamovible. Y debajo tienen un texto, ¿no? Así es. Justo debajo de este abrazo geométrico se leen con mucha claridad las letras PT Perú. Es un diseño que, digamos, atrapa la mirada de inmediato, y no solo por los colores, sino por la profunda acción humana y política que intenta representar. Ese símbolo visual no tiene nada de accidental. Al analizar detenidamente las fuentes de hoy, queda claro que ese abrazo refleja un concepto fundamental que vamos a ver atravesar todo el esqueleto del documento. Hablamos de la búsqueda de un nuevo pacto social. Un pacto social. Sí, es una metáfora gráfica bastante elocuente de la integración, una integración que este partido propone como la gran solución a una serie de crisis estructurales muy severas que atraviesa el país. Lo que nos lleva directamente a la misión de nuestra exploración a fondo en esta ocasión. Tenemos sobre la mesa un documento que es central para entender el panorama político y social próximo. El plan de gobierno. Exactamente. El resumen del Plan de Gobierno 2026-2031. Este documento ha sido presentado formalmente ante el Jurado Nacional de Elecciones por el partido PTE-Perú. Siglas que corresponden al Partido de los Trabajadores y Emprendedores. Así es. Y nuestro objetivo hoy es sumergirnos por completo en este plan. Queremos enfocar nuestra lupa analítica en dos áreas vitales. Primero, el diagnóstico que hace el partido sobre cuáles son los problemas más urgentes del Perú. Y segundo, examinar las soluciones y las metas precisas que ponen sobre la mesa para resolverlos. Pero antes de entrar en materia y comenzar a desglosar las cifras, creo que es nuestro deber hacer una pausa indispensable. Totalmente necesaria. Sí, para dejar las reglas del juego sumamente claras frente a nuestra audiencia. Al tratar documentos de naturaleza política, la claridad en el enfoque lo es todo. Es fundamental. Por eso, queremos hacer una declaración explícita y totalmente neutral sobre este espacio. Respaldando, validando, ni criticando estas propuestas. Nuestro trabajo y nuestro único compromiso es reportar e interpretar las ideas, los diagnósticos y los datos exactamente tal como parecen en la fuente original. La meta es mantener a nuestra audiencia rigurosamente bien informada, ofreciendo una lectura clara y objetiva del documento oficial. La información cruda y bien contextualizada es la mejor herramienta para el pensamiento crítico. Así es. Nuestra labor es simplemente facilitar el acceso a esa información, analizando la estructura lógica que el propio partido ha diseñado para someterse al escrutinio público. Con eso firmemente establecido, creo que podemos empezar. Ok, vamos a desempacar esto. El plan de gobierno está meticulosamente estructurado en 4 grandes dimensiones: la social, la institucional, la económica y la territorial-ambiental. 4 pilares bastante robustos. Muy robustos. Y vamos a iniciar con la dimensión económica porque hay una palabra en el propio nombre del partido que exige atención inmediata. ¿Emprendedores? Emprendedores, exacto. El diagnóstico que hace el texto sobre la situación actual del país no se anda con rodeos. Hablan de un claro estancamiento económico generalizado. Un diagnóstico fuerte. Y apuntan a un culpable principal que frena el desarrollo. Ellos dicen que es el limitado acceso al financiamiento para el emprendedor. Es un diagnóstico que decide apuntar la linterna a la base misma de la pirámide económica diaria. A la gente de a pie. Claro, al identificar el estancamiento y la asfixia por falta de crédito como los problemas neurálgicos, el plan establece una premisa muy clara. El motor de la reactivación nacional no reside necesariamente en atraer inmensas corporaciones multinacionales. Ni depender exclusivamente de las grandes industrias extractivas tradicionales. Exactamente, sino en dinamizar la microeconomía local. Y las soluciones que plantean para encender ese motor vienen acompañadas de números masivos, cifras que reconfigurarían el mapa comercial si se llevan a la práctica. Estamos hablando de una escala enorme. Enorme.
El plan propone lo que ellos denominan una revolución del emprendimiento. ¿Ese es el término literal? Sí, y la meta concreta y a corto plazo es la creación de más de 500,000 nuevas MMPIs, es decir, micro y pequeñas empresas. 500,000. Así es. Y para solucionar el problema crónico del financiamiento que diagnosticaron, el objetivo estratégico es inyectar apoyo financiero y técnico a una escala colosal. Apuntan a la meta de 1 millón de emprendedores apoyados directamente con crédito y asistencia. 1 millón. ¡1 millón! El documento no plantea un crecimiento gradual o tímido. Fija la meta en 1 millón. Logísticamente, procesar 1 millón de expedientes de crédito, evaluar riesgos y desembolsar fondos requeriría un aparato estatal de promoción que actualmente simplemente no existe con esa capacidad operativa. Lo fascinante aquí es cómo esta revolución emprendedora no está diseñada para operar en el vacío o limitarse a las zonas urbanas. El documento conecta esta inyección masiva de crédito directamente con los sectores primarios y secundario. O sea, no solo comercio en la ciudad. No asumen que el emprendimiento solo abrir tiendas de servicios o fomentar el comercio minorista en las capitales. El plan diagnostica simultáneamente una crisis agraria muy profunda en el interior del país. Un problema histórico, además. Y propone como gran solución impulsar la micro y pequeña agricultura de la mano de estos nuevos créditos. La meta que establecen es aumentar la producción agropecuaria en un 30% en un plazo de 5 años. Un 30% de incremento en la producción agrícola a nivel nacional. Eso es un objetivo titánico. Requiere muchísimo esfuerzo. Requiere no solo dinero, sino tecnología, sistemas de riego, acceso a fertilizantes. Pero lo que el texto subraya a continuación revela la segunda fase de su plan. El documento señala otro gran problema estructural, la falta de industrialización del país. Y para atacarlo proponen desarrollar lo que llaman cadenas productivas, fijando la meta de sumar un 25% de valor agregado industrial a lo que produce el país. Ese concepto de cadenas productivas es vital para entender la visión económica del plan. Y creo que vale la pena ilustrarlo para visualizar ese 25% de valor agregado. A ver, danos un ejemplo. Imaginemos el trayecto del cacao en la Amazonía peruana. Perfecto. Tradicionalmente, el pequeño agricultor cosecha el grano crudo de cacao, lo vende a un intermediario a un precio bajísimo, y ese grano se exporta para que una fábrica en Europa lo convierta en chocolate fino. Y ellos se quedan con la mayor parte de las ganancias. Exacto. La cadena productiva que propone este plan busca retener esa ganancia. Significa usar ese crédito para que el agricultor no solo coseche más cacao, sino para instalar pequeñas plantas de procesamiento locales. Ah, entiendo. Así, el emprendedor industrial transforma ese grano, lo tuesta, lo muele y empaca barras de chocolate listas para la exportación. Ese proceso es el que captura el valor agregado. Es una coreografía económica, donde el plan intenta tender un puente sólido entre el campo rural y la manufactura urbana o semiurbana. Se busca una economía donde la materia prima no solo se extrae de la tierra para enviarse lejos, Sino que se procesa localmente. generando empleos en cada eslabón de esa cadena. Pero hay un elefante en la habitación cuando hablamos de economía a esta escala. La seguridad. Claro, puedes inyectar todo el crédito del mundo en estas nuevas pequeñas empresas y mejorar la producción agrícola. Pero si el dueño del negocio tiene que cerrar sus puertas a las 6 de la tarde por miedo a las extorsiones, la economía no se mueve. O si los camiones con mercancía no pueden transitar seguros. Exactamente. Y aquí es donde el documento cruza estratégicamente hacia la dimensión social, abordando los cimientos de la convivencia diaria. El primer problema cotidiano y severo que diagnostican es la inseguridad ciudadana, Un diagnóstico que resuena profundamente en la realidad actual. y que, según el documento, requiere una intervención que vaya a la raíz del tejido social. No solo a la represión superficial. La solución que plantea el partido se aleja de las propuestas convencionales de simplemente comprar más patrulleros. Ellos proponen fortalecer la justicia comunitaria y la seguridad preventiva. Con una métrica bien específica. Contundente. Reducir el índice de criminalidad en un 40%. Es una meta que busca casi cortar el crimen a la mitad, empoderando a las comunidades organizadas. Luego, el diagnóstico social se mueve hacia la salud pública. Identificando un déficit alarmante en salud preventiva. Y un problema que califican de crítico, la desnutrición infantil. La respuesta del plan es implementar una red nacional de atención médica preventiva y un agresivo programa nacional de nutrición escolar. Con metas igual de absolutas.
reducir la tasa de desnutrición infantil a un 5% y lograr un 100% de cobertura de atención primaria en zonas rurales. Si miramos los números fríos, ese 100% resalta de inmediato. En el diseño de políticas públicas, plantear un 100% de cobertura no es solo una meta de mejora. Es la erradicación total. Es la declaración de una intención de erradicación total de la exclusión en ese sector específico. El documento tiene una fijación muy particular con los números absolutos, lo cual refleja su filosofía de gobierno. 100% de cobertura médica rural en un país con una geografía tan imponente y compleja como la del Perú. Imaginen que es el equivalente a intentar construir un puente de alta ingeniería sobre cada uno de los ríos, riachuelos y quebradas de la cordillera de los Andes. Y en la inmensidad de la Amazonía. Todo al mismo tiempo durante un solo mandato. Llegar al 100% implica llevar infraestructura permanente, personal médico capacitado, cadenas de frío para medicinas y tecnología de conexión al pueblo más remoto en la montaña más alta. Y a la comunidad indígena más aislada en la selva espesa. No es un simple aumento de presupuesto, es un desafío de movilización estatal de proporciones verdaderamente épicas. Y es precisamente esa magnitud logística la que nos revela el nivel de intervención que el partido prevé para el Estado. Pero el diagnóstico de la dimensión social abarca aún más terreno. El plan continúa señalando una educación desarticulada que no responde a las necesidades del país y advierte sobre derechos laborales debilitados. Para abordar la crisis educativa, la propuesta central es reformar desde sus cimientos las universidades e institutos tecnológicos públicos. Y su indicador de éxito es subir 20 posiciones en el ranking de calidad educativa de Latinoamérica. Escalar 20 posiciones en un ranking regional implica superar a países enteros que llevan décadas invirtiendo en educación. Requiere actualizar currículos, capacitar a miles de docentes y reconstruir la infraestructura escolar a nivel nacional. Y en cuanto al ámbito laboral, el documento propone fortalecer las reivindicaciones económicas de los trabajadores, estableciendo nuevamente esa meta absoluta. alcanzar el 100% de cumplimiento laboral y normativo, exigible tanto para el sector estatal como para la empresa privada. Si conectamos esto con el panorama general que venimos analizando, empezamos a distinguir la verdadera arquitectura del plan completo. ¿Cómo así? Todas estas metas sociales colosales, me refiero a la reducción drástica de la criminalidad, llevar la nutrición infantil al 5%, el salto cualitativo en la educación técnica y garantizar un cumplimiento laboral total, no son iniciativas aisladas. Están entrelazadas. Funcionan en la práctica como precondiciones estrictas para que su dimensión económica tenga la más mínima posibilidad de éxito. Un país no puede sostener 1 millón de nuevos emprendedores productivos ni lograr ese 25% de valor agregado industrial si su fuerza laboral padece de anemia o desnutrición desde la infancia. O si su educación técnica no les enseña a operar la maquinaria para procesar ese cacao. O si la violencia asfixia la logística de los negocios. El mensaje subyacente del plan es que el desarrollo económico masivo y sostenido requiere obligatoriamente un cimiento social de acero. Un cimiento que nos conduce de manera inevitable a la tercera gran área del documento, la dimensión institucional. Porque al final del día, ¿quién es el encargado de administrar estos millones de créditos? O de construir las postas médicas en las montañas. Y de reformar las universidades, el aparato del Estado. Y el diagnóstico que hace el documento sobre el estado actual de las instituciones tiene un tono de una severidad implacable. Identifican como los problemas medulares una corrupción estructural y la existencia de instituciones obsoletas. El uso de la palabra estructural es clave aquí. No están diciendo que hay funcionarios corruptos aislados que deben ser removidos. Están afirmando que la corrupción es el material con el que están construidas las vigas del edificio estatal. Es un lenguaje que diagnostica una crisis profunda y terminal del modelo actual de gestión. Reconocer la corrupción como estructural implica que el partido considera que las soluciones tradicionales, como las multas administrativas o las simples destituciones, son mecanismos completamente inútiles frente a la magnitud del problema. Totalmente inútiles. Ese diagnóstico de inoperancia del sistema actual nos lleva a la siguiente propuesta. Aquí es donde se pone realmente interesante el nivel de severidad del plan. Se vuelve muy punitivo. Para extirpar esta corrupción estructural, la medida que proponen es la más extrema que permite el debate penal. Instaurar la cadena perpetua para delitos graves de corrupción. Cadena perpetua. Es una postura que refleja una pérdida total de fe en la rehabilitación del funcionario corrupto.
Y su meta de gestión judicial es que el 100% de estos casos graves sean efectivamente judicializados y culminen en sentencias condenatorias. Es la declaración de una política de tolerancia absolutamente cero. Es, sin lugar a dudas, la propuesta más severa de todo el plan de gobierno. Sin embargo, la dimensión institucional no se agota únicamente en el castigo penal. El documento también diagnostica un problema sociológico profundo. La falta de un pacto social. Exacto. Esto nos remite a la imagen del logotipo con la que abrimos nuestro análisis. Ese abrazo cerrado entre las figuras de colores no es solo estética. El plan propone materializar ese abrazo convocando oficialmente a la creación de un nuevo pacto social nacional. Y fieles a su estilo, le asignan una métrica de cumplimiento a esta iniciativa de participación ciudadana. Buscan que el 80% de las regiones del país estén activamente involucradas en la formulación de este nuevo pacto. Paralelamente, para solucionar el problema diagnosticado de las instituciones obsoletas, planean reestructurar por completo la carrera pública y las entidades estatales. Con el objetivo numérico de mejorar el índice de eficiencia institucional en un 30%. Al plantear como meta indispensable que el 80% de las regiones deban sentarse a negociar y aprobar un nuevo pacto social, el plan está diagnosticando, de manera tácita pero contundente, una desconexión histórica y fracturada. Una fractura entre el aparato del Estado centralizado en la capital y las complejas realidades de las provincias y regiones. Nos están diciendo que las instituciones actuales no solo pecan de ineficiencia administrativa, sino que a los ojos de la población han perdido toda legitimidad. Por eso proponen rediseñar las reglas de la carrera pública. Buscan que ese nuevo Estado sea un 30% más rápido para responder a las crisis, más ágil en sus procesos. Y sobre todo, que vuelva a estar conectado orgánicamente con las bases sociales. Y vaya que necesitan que ese nuevo Estado sea ágil, porque los retos físicos que plantean en la cuarta y última dimensión, la territorial-ambiental, requieren una maquinaria imparable. En esta sección, el diagnóstico central señala 3 grandes frenos al desarrollo. Una débil infraestructura de conectividad, una grave crisis de vivienda precaria y niveles preocupantes de contaminación ambiental. La respuesta del partido frente al problema de infraestructura es desplegar un plan nacional que apunta a otra meta absoluta del 100%. Buscan lograr el 100% de cobertura vial y de servicios sanitarios básicos, enfocándose específicamente en las zonas fronterizas del país, que suelen ser las más olvidadas. En cuanto a la crisis habitacional, el programa estatal busca beneficiar a 1 millón de hogares con la construcción o mejora integral hacia viviendas dignas. Lograr esto implicaría un boom de construcción a nivel nacional, requeriría millones de toneladas de materiales, planificación urbana y mano de obra a una escala industrial. Son metas de infraestructura física a una escala verdaderamente masiva. Y es muy revelador que decidan enfocar esa energía de construcción y conectividad precisamente en las zonas que históricamente presentan las mayores brechas de abandono del país. Las líneas de frontera y los cinturones de hogares precarios en las periferias. Así es. Pero el análisis da un giro muy marcado cuando llegamos a la sección ambiental. El problema identificado es el daño ecológico y la contaminación de los recursos. Y la solución normativa que proponen es la creación e implementación de un nuevo impuesto ecológico. La meta de recaudación financiera fijada para este nuevo gravamen es de 500 millones de soles anuales, destinados a fondos de protección ambiental. Entonces, ¿qué significa todo esto cuando lo ponemos en perspectiva? Es una buena pregunta. Si sumamos todas estas cifras y metas masivas, el 1.000.000 de emprendedores impulsados por el Estado, el 1.000.000 de viviendas construidas, las exigencias del 100% de cobertura y cumplimiento laboral y los 500 millones de soles en nuevos impuestos ecológicos. La pregunta es, ¿cómo impacta realmente este diseño de país en la vida cotidiana de los ciudadanos? Lo que la sumatoria de estos números nos dibuja es la visión de un Estado con una personalidad doble, muy marcada y potencialmente en tensión. A ver, explícanos eso de la personalidad doble. Por un lado, en el ámbito ambiental, laboral y de control institucional, el plan propone un Estado sumamente activo, sumamente estricto y de una fiscalización implacable. De esa visión nacen la cadena perpetua, el impuesto ecológico de 500 millones y la exigencia inflexible del 100% de cumplimiento laboral. Expansivo, promotor y facilitador.
que planea inyectar crédito directo a 1 millón de pequeños empresarios y empujar aceleradamente la industrialización del agro. En la vida cotidiana, esto significaría vivir en un país de altísimo dinamismo comercial y de rápida transformación física, pero sujeto a reglas de juego y normativas de fiscalización gubernamental extremadamente rigurosas y omnipresentes. Es un equilibrio sumamente complejo de sostener en la realidad. Y, por supuesto, prometer todas estas metas absolutas, lanzar millones de créditos y reconstruir el país es una cosa en el papel de un plan de gobierno. Pero la realidad exige garantías. Conscientes de esto, los autores del documento incluyen una sección final muy detallada dedicada exclusivamente a su propuesta de rendición de cuentas. Es, en esencia, detallan los mecanismos a través de los cuales el partido planea demostrar a la ciudadanía que realmente está cumpliendo todo esto si llega a asumir el gobierno. Y esa sección es crucial en cualquier plan de gobierno moderno que plantee metas tan excepcionalmente altas. Sin mecanismos de verificación, las metas de un 100% corren el riesgo de convertirse rápidamente en simple retórica de campaña. El documento es muy específico y detalla 4 mecanismos de rendición de cuentas. Primero, se comprometen a la publicación semestral detallada de los avances de cada meta en el portal oficial del partido y del gobierno. Segundo, establecen la realización obligatoria de audiencias públicas regionales de manera anual, donde las autoridades deberán responder frente a la población. Tercero, la entrega de un informe anual de gestión presentado directamente ante el Congreso Nacional del propio partido. Y cuarto, quizás la más ambiciosa operativamente, la implementación de plataformas digitales interactivas. Para que la misma ciudadanía participe directamente en la evaluación y el seguimiento constante de estas metas. Esto plantea una pregunta importante sobre su visión de la gobernanza moderna. El diseño completo de este plan confía fuertemente en la digitalización de los procesos. Y en el escrutinio público constante e ininterrumpido como el verdadero motor de cumplimiento de los funcionarios. Al establecer plataformas digitales para que el ciudadano común evalúe las metas y al obligar a sus ministros y directores a dar la cara en audiencias regionales anuales, están apostando fuerte. Apuestan a que la transparencia forzada y la presión comunitaria sean el antídoto definitivo contra la ineficiencia y la corrupción estructural que diagnosticaron en los capítulos anteriores. Básicamente ponen la métrica a la vista de todos para obligarse a sí mismos y a su burocracia a cumplirla. Y la verdad ha sido una cantidad inmensa de información para procesar. Hemos recorrido a fondo un plan de gobierno que diagnostica a un país económicamente estancado, institucionalmente desconectado y socialmente inseguro. Y que propone solucionarlo con una avalancha masiva de crédito y emprendimiento, un castigo de tolerancia cero a la corrupción. Y una expansión sin precedentes de los servicios estatales de salud, educación e infraestructura. Pero antes de despedirnos, quiero dejar sobre la mesa una última pieza del rompecabezas para analizar. Una tensión profunda que surge directamente al cruzar las fuentes que acabamos de leer. Una reflexión final para que nuestra audiencia mastique por su cuenta. El plan asume como pilar fundamental que 1 millón de nuevos emprendedores y MIPES accederán al financiamiento formal del Estado. Y a su vez, estarán sujetos al cumplimiento del 100% de la normativa laboral y al pago del nuevo impuesto ecológico, que busca recaudar 500 millones de soles. Pero en un país donde la gran mayoría de la microeconomía y el pequeño comercio opera hoy en día en la informalidad absoluta, a menudo simplemente como un mecanismo de supervivencia frente a la burocracia. La pregunta queda en el aire. ¿Será esta inyección masiva de crédito y apoyo técnico el incentivo definitivo y persuasivo para que cientos de miles de peruanos decidan formalizarse de una vez por todas? O, por el contrario, terminarán estas medidas estrictas empujando a los pequeños negocios a refugiarse aún más en las sombras de la economía informal. Simplemente para evitar el peso de este nuevo estado hiperregulador. Es un desafío estructural inmenso y algo muy importante para pensar. Es, en definitiva, la gran prueba de fuego que plantea la misma ambición de estas propuestas frente a la realidad cotidiana de las calles. Una pregunta compleja que dejamos en el aire. Agradecemos muchísimo a quienes nos acompañan en cada exploración a fondo. Sigan manteniendo esa curiosidad siempre encendida. Analicen los datos por ustedes mismos y exijan rendición de cuentas. Y sobre todo, sigan cuestionando con rigor la información que consumen diariamente. Hasta la próxima.